Saludos, amados amigos y hermanos, y bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, el Dr. Anderson Habla. Este es un programa que pretende ser una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Durante las pasadas semanas hemos estado anunciando nuestro comienzo de este programa del libro de Apocalipsis. Esto pretende ser un seminario escatológico, apocalíptico y profético desmenuzado del libro de Apocalipsis. Durante las 3 pasadas entregas ya entramos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, que pudimos dividir en 3 diferentes secciones. Y esto lo estamos haciendo de esta manera porque estamos siguiendo el orden de Dios en la división del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 y el versículo 19, el autor del libro, que es Dios el Padre, nos da el bosquejo del libro. Y él le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, es decir, las cosas que aparecen en el capítulo 1 del libro. Y luego le dice: escribe las cosas que son, es decir, las cosas de las que vamos a hablar en este momento, que son los capítulos 2 y 3 del libro. Y más adelante, después que concluyamos con los capítulos 2 y 3, vamos a entrar en la parte número 3, que tiene que ver con las cosas que han de ser después de esta. Ahora, es curioso e inclusive paradójico pensar que la división del libro incluye los capítulos 2 y 3. Y aunque solamente estamos cubriendo 2 capítulos del libro, es el periodo de tiempo más largo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Porque el capítulo 1, las cosas que has visto, la revelación de Jesucristo en su gloria, solamente operó en ese momento en que Juan estaba recibiendo la revelación. El capítulo 2 y 3, que son las cosas que ves, la cosa que estaba sucediendo en ese momento, incluye toda la era de la iglesia, desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Ese es el periodo paradójicamente más largo del periodo del libro de Apocalipsis, porque las cosas que han de suceder después de esta cubren los capítulos del 4 hasta el capítulo 22, que son solamente 7 años. Los 7 años de tribulación y los años de la gran tribulación. Y esto vamos a cubrir ahora, las cosas que están sucediendo ahora, los capítulos 2 y 3. Les anticipé en un programa anterior que no debemos buscarle las 4 patas al gato buscando otro método de interpretación, porque Dios provee en el libro el bosquejo del mismo. Y cuando hacemos otra cosa, caemos en comentarios que no aplican realmente al libro. Pareciera que alguien de otra denominación está mirando nuestros programas. Y después de escuchar la introducción del capítulo 1 que nosotros hicimos la semana pasada, nos mandaron un video, al menos me mandó un video para que yo pudiera ver la opinión
que tenía con relación al libro de Apocalipsis. Y realmente, amado hermano, me dio mucha pena ver la manera en que distribuía el libro de Apocalipsis. Estaba colocando acontecimientos antes del rapto y después del rapto en un mismo escenario. Y lo que yo creo que eso hace es que confunde un poquito más a la gente, porque la gente no sabe cuándo está la tribulación y cuándo no está, cuándo comienza o cuándo termina, de la manera en que me presentaron ese video del libro de Apocalipsis. Pero gracias a Dios, nosotros vamos a desmenuzar el libro de Apocalipsis conforme al programa de Dios. Dios le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. El capítulo 1, al Cristo glorificado. Las cosas que son, estas que vamos a comenzar a discutir ahora, y luego le dice las cosas que han de ser después de esta. El dilema para mí en este momento es que yo hice todos los cálculos del mundo para tratar de encajar las 4 cartas en un solo programa, y definitivamente, mis amados, no va a ser posible, porque les venía diciendo que íbamos a tratar el libro de manera exhaustiva, y para hacerlo de esa manera voy a necesitar un programa para cada iglesia. De manera que tengan paciencia conmigo, tenemos todo el tiempo por delante. Ojalá Cristo nos llegue antes de que terminemos estos programas que estamos ofreciéndole, con la asistencia del Espíritu Santo, la indicación de Dios. Y la razón es porque, igual que ese ministro que me mandó ese programa, ese video del libro de Apocalipsis, todo un desorden, yo sé también que hay muchas personas dentro de nuestra iglesia que tienen la misma confusión y no saben dónde colocar los acontecimientos finales. Aunque ya lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, queremos recordarles que una cosa son los acontecimientos de este lado del rapto y otra cosa son los acontecimientos después del rapto de la iglesia. Indicamos en este video pasado que lo que Jesús habló en Mateo 24 y 25 no corresponde a nuestros tiempos. Él está hablando de acontecimientos antes de la segunda venida de Cristo, que incluye un panorama detrás del rapto de la iglesia. Yo fui desafiado a presentar pruebas de que el rapto de la iglesia se encuentra en la palabra de Dios. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que captar de la palabra de Dios, no quizás con un texto que nos diga el rapto va a ser de esta y de otra manera. Cuando comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, las cosas que has visto, la visión de Jesucristo en toda su gloria. Luego estudiamos las cosas que son, es decir, la era de la iglesia. Estos acontecimientos terminan con el capítulo 3. Y cuando leemos el capítulo 4, hay una escena en el cielo, donde estamos viendo el trono de Dios y Dios el Padre sentado en el trono. A partir de ahí no se vuelve a mencionar la iglesia. Después del capítulo 3, la iglesia no se vuelve a mencionar hasta el capítulo 20. Eso quiere decir que la iglesia ya no está en la tierra, porque aparece con Jesucristo en las bodas del Cordero. Entonces algo debió haber acontecido para que la iglesia no siguiera en la tierra y concluyera justamente allá con Jesucristo celebrando en las bodas del Cordero. Y como nosotros podemos
decir con toda seguridad, cuando Dios fue a destruir el mundo con un diluvio, aquellos que él consideró que eran justos, los envió o los mandó para que construyeran un arca para que se salvaran. Dios los libró de la calamidad que venía. Cuando fue a destruir a Sodoma y Gomorra, no había justos allá en Sodoma y Gomorra. Solamente había uno que Pedro llama justo. Y no vamos a discutir con Pedro. Y ese solo Dios lo sacó antes de traer la calamidad a Sodoma y Gomorra. Más adelante entendemos también que cuando Dios vino a traer las plagas, 10 plagas a Egipto, también sacó a los suyos de Egipto antes de la plaga. Y yo creo que Dios va a hacer lo mismo cuando tenga que venir o caer la ira de Dios sobre este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Porque esa ira no puede venir contra los hijos de Dios. Este tiempo de 7 años de gran tribulación, cual el mundo nunca ha visto, no puede caer sobre los hijos de Dios. El patrón que Dios nos ha enseñado es que Él libra a sus hijos de las tribulaciones. Ahora, no estamos hablando aquí de cualquier tribulación. Estamos hablando de una tribulación que Jesucristo dijo que si el tiempo o los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Porque el mismo Juan que está escribiendo el libro de Apocalipsis estaba pasando por una gran tribulación. Pero esa tribulación no cuenta con la tribulación que Dios tiene para aquellos que lo desecharon y aquellos que lo abandonaron o que no quisieron recibirlo. Es una tribulación cual nunca ha sido desde que hubo gente en la tierra. ¿Por qué Dios tiene que exponer a sus hijos a una situación como esta? Mis amados amigos, yo quiero comenzar con ustedes estudiando las 7 cartas del libro de Apocalipsis que ya hemos dicho que está en los capítulos 2 y 3. Y estas son las cosas que son. Capítulos 2 y 3 nada más. El periodo más largo de la historia. Y estas cartas fueron escritas a iglesias históricas. Cada carta ocupa condiciones, dificultades y privilegios en los días del apóstol Juan. Y es por eso que estas cartas pueden ser históricas, son comentarios contemporáneos sobre el estado de la iglesia actual. Cada una de las iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis es una representación de la iglesia de Jesucristo en este tiempo y en todos los tiempos. Porque los dispensacionalistas han dividido las 7 iglesias en 7 diferentes temporadas o tiempos. Pero no tenemos todas las bases y los acuerdos para justificar esto. Pero sí podemos decir que cada iglesia es una representación de cada una de las iglesias de Apocalipsis. Inclusive podría llegar un poquito más lejos. Cada individuo en la iglesia de Jesucristo es una representación de las 7 iglesias. Esas iglesias, las 7, existían justamente en el tiempo de Juan. De hecho, esa primera carta a la iglesia de Éfeso tiene algo que ver con el apóstol Juan. Porque esa iglesia fue formada por el apóstol Pablo y él ministró en esa iglesia un promedio de 3 años y luego se fue de la iglesia dejando allí a Timoteo y también a Aquila y Priscila, que también educaron a los miembros de la iglesia de Éfeso.
Y después de esto, el apóstol Juan, una vez que Timoteo sale de la iglesia, el apóstol Juan fue a vivir a Éfeso juntamente con María, la madre de Jesús. Se cree que él era el pastor de la iglesia cuando él es desterrado a la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo y también por la palabra. Estas iglesias representan fortalezas y debilidades que han sido y serán características de todas las iglesias en todos los tiempos. Allí encontramos advertencias, exhortaciones, invitaciones, correcciones, molestias de Jesucristo con la iglesia. Y vamos a encontrar también la importancia de tener en cuenta que estamos hablando de iglesias, no la iglesia de Jesucristo. Estamos hablando de iglesias. Ahora, había una estructura literaria bien puesta en posición que usó Jesucristo para tratar a estas iglesias. Estas cartas estaban compuestas de 7 distintas partes que formaban la estructura literaria de las cartas. Primero estaba el destinatario, mencionado por su nombre. Después venía el remitente o el título o la designación de Cristo, la manera en que se presentaba a esa iglesia. Después de esto venía el encomio o el elogio a esta iglesia, con la excepción de la iglesia de la Odisea, que se entiende por los dispensacionalistas que estamos viviendo hoy el tiempo de la iglesia de la Odisea. También esa carta tenía reprensión, excepto Esmirna y Filadelfia, que no se les reprendió por nada. Lo otro que tenía la carta es la exhortación, o lo que incluía la expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente, todas las cartas tienen una promesa al vencedor, donde Jesús dice: al que venciere, le daré. Y vamos a ver qué es lo que Jesús le daba a cada una de las iglesias conforme a la invitación que le hacía. Vamos entonces, amados hermanos, a entrar en la iglesia de Éfeso. Vamos a tratar la iglesia de Éfeso todo el tiempo que tengamos para ella. Es un pedazo muy largo estudiar el libro de Efesios por la presentación de Jesucristo, las exhortaciones, las invitaciones y las palabras de reprensión contra esa iglesia. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 7 que cubre el período de la iglesia de Éfeso. Y él dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, iglesia de Éfeso, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces
es la palabra que odias, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en el versículo 7, el último, él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis amados, estamos viendo aquí una iglesia que tenía muchas cosas buenas, muchos beneficios. Sin embargo, carecía de una cosa que le preocupaba o le preocupó a Jesús. Esta iglesia es conocida como la iglesia sin amor o la iglesia que perdió su amor. Los dispensacionalistas la sitúan en la era del año 100 al año 300, que incluye o quiere o significa el tiempo de la iglesia primitiva. Efesios fue fundada por el apóstol Pablo, donde ministró, que ya le dijimos, por 3 años, y dejó allí a Aquila y a Priscila. Entonces, hay evidencia también de que Pablo llegara a su fin, dejando allí a Timoteo, quien por muchos años dirigió el trabajo de superintendente de las iglesias en aquella área. Y como ya les dije y les repito nuevamente, se cree que el mismo apóstol Juan y María, la madre de Jesús, se establecieron en Éfeso, sucediendo precisamente a Timoteo como pastor de la iglesia. Es decir, escuchen bien esto que les voy a decir, para que ustedes puedan ver cómo Dios obró con la iglesia de Éfeso. Fue fundada por el apóstol Pablo, pero los creyentes fueron discipulados por Aquila y Priscila, enseñado por Apolo, pastoreado por Timoteo e instruido por el apóstol Juan. Yo pienso que si nosotros revisamos esto que les acabo de decir, vamos a ver allí una buena coordinación del Espíritu Santo con la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver también cómo el Señor muestra su afecto, su amor y cariño por esa iglesia que, a pesar de durar 2 tiempos, si se quiere, no habían perdido lo que Dios les había dado. Se habían educado muy bien y tenían un muy buen conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿quién es el destinatario aquí? ¿A quién se le envía la carta? Bueno, pues ya nosotros leímos. La palabra dice al ángel de la iglesia. El otro día yo quise decirles la polémica que hay con el ángel de la iglesia y me arrepentí pensando que podía causar más confusión que revelación. Pero creo que debo hacerle saber al pueblo de Dios lo que está pasando aquí. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Aunque hay algunos que piensan que el ángel aquí es el ángel, el ser espiritual que gobernaba el espacio de Éfeso. Y la razón por la que tenemos alguna dificultad para recibir esa doctrina de esa manera es porque cómo entonces el ángel hacía llegar el mensaje a la iglesia. Lo más apropiado es que creamos, como Jesús enseñó en el capítulo 1, que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Así que Jesús manda a Juan a dirigir esa carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Todas las demás cartas son dirigidas al ángel de la iglesia. Ahora, esta carta en particular está dirigida al ángel de la iglesia que está en Éfeso, es decir, el pastor de la iglesia. Tenemos que entender
amados amigos, por qué la iglesia de Éfeso tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios, a tal punto que probaba a aquellos que se llamaban ser apóstoles o misioneros y no lo eran, y los consideraban mentirosos y falsos. Ya la iglesia de Éfeso había recibido 7 porciones, directamente 8 libros del Antiguo Testamento. Corrijo, la iglesia de Éfeso había recibido ya 8 libros del del Nuevo Testamento. Y es por eso que ellos eran diestros en la palabra, porque además de recibir estos libros, ellos estudiaban estos libros para conocer la verdad que había en estos libros. Ya el Evangelio de Juan había llegado a ellos. La carta a los Efesios había llegado a ellos. Primera y segunda de Timoteo también había llegado a la iglesia de Éfeso. Primera, segunda y tercera de Juan había llegado a la iglesia de Éfeso, y también Apocalipsis. O sea que la iglesia de Éfeso fue una iglesia bendecida por ser la primera iglesia que recibe una correspondencia de Cristo, y también porque de alguna manera ya ellos habían recibido 8 libros del Nuevo Testamento que ellos habían estudiado.